días, Dios les bendiga. Volvió un poquito el verano, ¿no? El sol siempre está, dice un poeta. En invierno lo extrañamos y en verano a veces nos incomoda, mucho calor. Bien, seguimos con nuestro recorrido. Yo no sé qué me pasó, que me equivoqué. Hoy tenía que haberles compartido Hechos, la última parte de Hechos, capítulo 20, pero estaba tan embalado con lo del capítulo 9 que en definitiva el orden no altera el producto. Seguramente la otra semana vamos a estar hablando de Hechos capítulo 20. Pero me embalé con el capítulo 9 y recién ayer me di cuenta y ya no tenía tiempo para desandar todos los recorridos. Así que digo, bueno, no pasa nada. ¿Sí? Seguimos hablando y compartiendo de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Sí, vamos a estar viendo el comienzo, el principio de este capítulo y de estos 3 capítulos que van a ser muy interesantes por todo lo que se nos va a plantear. Sin duda que una de las cosas que más ha llamado la atención a los teólogos es cómo termina el capítulo 8 y cómo comienza el capítulo 9 del libro de Romanos. Y muchos se preguntan cómo se relaciona el capítulo del capítulo 1 al 8 con el capítulo 9 y los subsiguientes. Bueno, han habido 2 formas de entender esta relación de unidad de los capítulos 1 al 8. La primera dice que desde el capítulo 9 en adelante se toma un tema totalmente separado, o si se quiere se hace como un pequeño paréntesis teológico en la temática que Pablo viene tratando. Ya dije que existe un gran contraste entre cómo termina el capítulo 8 y cómo comienza el capítulo 9. No hay cómo relacionarlo, ¿sí? Esos 2 versículos. Después en la temática sí se puede empezar a lograr una unión, una unidad literaria, ¿no? en el mensaje. También, bueno, se relaciona mucho este cambio tan drástico con la tensión que había en la iglesia de Roma entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Que esta tensión está presente en todos los lugares donde la iglesia estaba. Porque miren, seamos claros, aunque hubieran 2 personas de una misma nacionalidad, también se genera tensión. ¿Sí? Entonces, imaginémonos en el contexto religioso de los que tienen una extracción judía con los que tienen una extracción gentil. Son 2 panoramas religiosos totalmente diferentes. Hasta este tiempo todavía se seguía discutiendo mucho de los temas teológicos que hoy también se siguen discutiendo, pero ya se discuten con una biblioteca que no se puede comparar los volúmenes que tenemos para leer de explicaciones teológicas con respecto a los temas que usted quiera. ¿Sí? Uno de los temas que más se discute, la segunda venida de Cristo. Después ahí podemos saltar la Santa Cena, cómo se interpreta el bautismo. Hay un montón de posturas y explicaciones desde el texto bíblico. Entonces, imagínense en ese tiempo que ellos no tenían mucha información, los judíos tenían la ley como fundamento, pero los creyentes o los apóstoles decían, Cristo cumplió la ley ha caducado, la ley es buena, pero ya terminó. Ahora entramos en otra época donde la salvación ya no es a través de las obras, sino es a través de la gracia, del sacrificio de Cristo en la cruz.
Y a esto se mezcla que se lleguen los gentiles a la iglesia y se arma un combo interesante. Entonces, hay un problema, hay una tensión en la iglesia de Roma y también tiene que ver con el posicionamiento de algunos líderes de extracción gentil. Hasta ahora, los apóstoles, que son todos judíos, y todos los discípulos, en su mayoría son judíos, han dirigido a la iglesia. Pero cuando llegamos a este punto, ya la iglesia ha cumplido más de 30 años, se está expandiendo y empieza a asomar un liderazgo gentil. Y eso también se discute dentro de la iglesia. ¿Sí? Bueno, los que participan de nuestras reuniones de informe, los miembros de la iglesia, ellos mejor que nadie saben las cosas que se discuten. A veces cosas muy importantes, otras cosas no tan importantes, y a veces también discutimos cosas que ni debiéramos estar discutiendo. ¿Por qué? Porque vivimos en la libertad de Cristo, ¿sí? Y en esa libertad no podemos estarnos prejuzgando y diciendo al otro, bueno, actúa como yo, y el otro me dice, no, pero si yo actúo como vos, bueno, vos actúas como yo también, o como mí, ¿no? No se puede hacer eso. No podemos agradar a todos. Sí tenemos que preocuparnos por agradar a Dios. Había un malentendido también acerca de la predicación de Pablo tocante a Israel y la ley, y su apostolado a los gentiles. Como un hombre judío que practica la ley y que enseña la ley como Pablo, también le predica a los gentiles. Entonces, había muchas cosas para explicar, ¿sí? Y en ese apostolado a los gentiles, Pablo no les impone ninguna carga para la salvación, porque la salvación es gratuita, mientras que a los judíos sí se les ponía carga pidiéndoles ¿qué cosa? La circuncisión, ¿sí? Entonces también es un tema que se discute y se habla. La segunda postura es que se trata del clímax y la conclusión lógica de la presentación del Evangelio de Pablo. Esa es otra explicación. El capítulo 8 concluyó con una promesa: nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero ¿qué acerca de la incredulidad del pueblo del pacto, o sea, de Israel? Romanos capítulo 9 al 11 responde la paradoja del Evangelio concerniente a la incredulidad de Israel. Oye, hoy es un tema que también se discute. De hecho, si usted escucha y profundiza un poco, usted va a escuchar que Dios tiene un plan para la iglesia y tiene otro plan para Israel. ¿Sí? Y se discute eso con base bíblica. También está la postura de que en la iglesia se une Israel y los gentiles. Y hoy solamente existe la iglesia. Pero ¿qué sigue pasando con Israel? Ustedes habrán escuchado esta frase: Israel es el reloj de Dios. Usted le pregunta a algunos, ¿qué significa eso? No tengo idea, pero todo lo que pasa en Israel produce tensión en todo el mundo. Si hay guerra, Cristo viene. Si pasa algo, Cristo viene. Cuando hay otras señales más que marcan el retorno de Cristo, no solamente lo que pase en Israel, para algunos. Bueno, Pablo ha estado hablando con respecto al pueblo de Israel y a la ley en su carta. No de esta manera que lo va a comenzar a hacer ahora, pero sí lo ha hecho. En el capítulo 1, versículo 3, 16, en el capítulo 3, versículo 21 y 31, y en el capítulo 4, versículo 1 al 25. Después léalo tranquilo en su casa. ¿Sí? Pablo declara que Dios es verdadero a su palabra. Pero ¿qué acerca de la palabra en el Antiguo Testamento de Israel? ¿Son hechas nulas y vacías todas esas promesas hechas a Israel? Romanos del 9 al 11 es una unidad literaria y debe ser interpretada junta como un todo. Sin embargo, hay por lo menos 3 divisiones principales de los temas. Tenemos en el capítulo 9, del versículo 1 al 29, se enfoca sobre la soberanía de Dios. Del versículo 30 del capítulo 9 hasta el 21 del capítulo 10, se enfoca en la responsabilidad humana.
Cuando hablamos de la responsabilidad humana, no estamos hablando de la responsabilidad del marido, del trabajador, estamos hablando de la responsabilidad ante Dios. Y la última división, capítulo 11, del versículo 1 al 31, se enfoca en el propósito redentor eterno de Dios que incluye a todos. ¿Sí? Cristo murió por todos, no murió por los gentiles, murió por los judíos también. Si queremos ver una división más profunda, un buen bosquejo de esta sección se halla en la división de párrafos que tiene la nueva versión del Rey Santiago, la famosa Biblia King James. ¿La habrán escuchado mencionar en alguna parte? Muy usada en los Estados Unidos, la King James. ¿Sí? En la nueva versión del Rey Santiago, porque así es en español, que lo publica Tomás Nelson, se divide así, lo digo rápidamente. Primera división, el rechazo de Israel de Cristo, capítulo 9, del 1 al 5. El rechazo de Israel de los propósitos de Dios, capítulo 9, del 6 al 13. Rechazo de Israel de la justicia de Dios, del versículo 14 al 29, sigo en el versículo 14 al 29 del capítulo 9. Condición presente de Israel en la época de Pablo, versículo 30 al 33. Israel y el Evangelio, capítulo 10 del 1 al 13. Israel rechaza el Evangelio, capítulo 10 del 14 al 21. Rechazo de Israel no es total, capítulo 11 del 1 al 10. Y el rechazo de Israel no es final, capítulo 11, versículo 11 al 36. Se da cuenta, es una división más minuciosa que la anterior. Estos bosquejos no son inspirados, estas divisiones no son inspiradas, pero nos sirven para prestar atención a las temáticas. Porque cuando se habla mucho de Israel y del pueblo de Israel y de la ley, a veces nosotros quedamos marcando ocupados. ¿Vio cuando marca ocupado? No sabemos qué pasa del otro lado. Bien, en esta sección Pablo comienza haciendo un grito desde su corazón, pero lo hace también con una presentación mental. Las expresiones de estos primeros versículos de Pablo son muy parecidos al corazón quebrantado de Dios frente a la rebelde Israel en el libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 4 y del 8 al 9. Si tiene tiempo, léalo después y compare cómo Dios a través del profeta Oseas presenta el dolor por el comportamiento de su pueblo Israel. Algunos teólogos comparan estas expresiones de Pablo en Romanos 9, los primeros versículos, como ese dolor de Dios ante el comportamiento de su pueblo. La pregunta en esta mañana sería: ¿nosotros le causamos dolor al Señor en su corazón? Tendríamos que mirar nuestro comportamiento, nuestra conducta. Creo que ni siquiera debemos mencionar pecados para decir que estamos ofendiendo a Dios. Simplemente con dejar de lado nuestro tiempo con Dios, ya estamos manifestando una distancia, un alejamiento hacia Dios. Y eso ya es motivo de dolor para Dios. Dejamos de orar, dejamos de acercarnos a la Escritura, dejamos de tener comunión entre los hermanos. Esos son razones y motivos para que Dios se duela en su corazón. En muchas maneras el dolor y lo bueno de la ley ya fue explicado en el capítulo 7, pero ahora son puestos en paralelo en los capítulos 9 y 10. En ambos casos el corazón de Pablo se rompe por la ironía de la ley de Dios, que en vez de traer vida, la ley de Dios trajo. ¿Qué trajo? La muerte. Porque la ley sirve para darnos cuenta de que somos pecadores y que no podemos, cumpliendo la ley, tener vida eterna, porque es imposible guardar la ley. Bueno, Pablo usa en estos 3 capítulos que vamos a ver de Romanos, más de 25 pasajes del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él busca ilustrar, ¿sí?, la paradoja de Israel
¿sí? En cuanto a su dureza, en cuanto a su separación de Dios. Pero lo paradójico de esto es que, en términos generales, el pueblo de Israel queda de lado en cuanto a la salvación, pero hay un remanente fiel que cree en Jesucristo y que son los que inician la iglesia. ¿Sí? La Biblia nos menciona que hubieron 560 testigos de la resurrección de Cristo. Me atrevo a decir que en su gran mayoría fueron todos judíos. Y después tenemos que sumarle a ellos los otros judíos que creyeron después por el testimonio de los apóstoles. Y recién después de eso comienza a aparecer en medio de la iglesia los creyentes gentiles. ¿Sí? Bien. La mayoría de los descendientes de Abraham, ¿sí? Habían rechazado a Dios, aún en el pasado. Cuando leemos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, acá se nos habla de los propósitos eternos de Dios por la redención de la humanidad. Cuando Dios quiere redimir a la humanidad, ¿está quedando de lado Israel? No. Israel es parte de la humanidad y la redención de Dios por medio de Cristo es también para ellos. Bueno, en este pasaje, ¿sí?, de Romanos y en Efesios también, al principio pareciera Pablo referirse a que Dios escoge a algunos individuos y rechaza a otros. A esto se le conoce como calvinismo supralapsariano. ¿Sí? Es una corriente teológica, ¿sí? Pero también hay otro calvinismo que es inferior a este, que es también lapsariano, que tiene que ver con la salvación. Hoy no vamos a hablar ni vamos a explicar eso, porque no viene mucho al caso, ¿sí? Eso lo podemos hacer de acá a 10 años más, y cuando ya estemos a otro nivel, ¿sí?, predicando, ahí vamos a hablar y usted va, está hablando de eso. Porque si hablo o explico algo hoy, usted se va a ir con un enredo en la cabeza que no es conveniente, ¿sí? Pero el enfoque pareciera que fuera que Dios elige a algunos y rechaza a otros, pero el enfoque, ¿sí?, y esto es lo que yo pienso, no es en el individuo en sí, sino en el plan de redención eterno de Dios. Dios siempre ha querido, quiere y querrá salvar a toda la humanidad. Cristo murió por todos, Cristo se entregó por todos. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. Hay un comentario bíblico que se llama Jerónimo y existe solamente en inglés, ¿sí?, que fue editado por 2 autores, y ellos comentan esta parte de Romanos de esta manera. Dicen, es importante darse cuenta desde el principio que la perspectiva de Pablo es corporativa. Él no está discutiendo la responsabilidad de los individuos. Él parece contestar a la pregunta de la predestinación divina. Y esto no tiene nada que ver con predestinaciones de individuos a la gloria. ¿Sí? Página 318. Bueno, alguna información contextual del capítulo 9. Bueno, ya dijimos que hubo un gran cambio de temática de un capítulo al otro, desde el final y al principio del otro, ¿sí? Pero en esta unidad, principalmente en el capítulo 9, 10 y 11, vamos a ver las bases de la salvación, vamos a ver el propósito de la elección de Dios y la infidelidad de Israel incrédulo versus la fidelidad de Yahvé, o de Jehová, o del Señor, ¿sí? Porque cuando uno usa el término Yahvé, en la iglesia a veces ya miran con cara rara, o si dice Jehová también, porque la mayoría de las traducciones usa la palabra Señor, ¿sí? Pero el término real es Yahvé. El capítulo 9 es uno de los pasajes más fuertes del Nuevo Testamento en cuanto a la soberanía de Dios. El otro, que habla sobre la soberanía,
es el que dije en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Léalo después en su casa. Mientras que el capítulo 10 declara el libre albedrío humano claro y repetidamente. Pablo nunca trata de reconciliar esta tensión teológica, pues ambas posturas son verdad. ¿Sí? ¿Cuáles posturas son verdad? Perdón que pregunte, es para ver si ustedes están entendiendo. ¿Cuáles son las posturas? Ambas posturas. De las cuales Pablo habla o va a hablar. De la circuncisión. De la soberanía de Dios. Bien, que tiene que ver con la predestinación. Y la responsabilidad del humano. Bien, Jesse. A través de la historia de la iglesia hay teólogos que se han puesto de una vereda y de la otra. Pero eso ha sido por una mala interpretación. Porque Pablo acá presenta las dos posturas y él no se hace ningún problema. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura judía está esta ambivalencia de presentar esto y lo otro, que desde el contexto nuestro siempre va a aparecer como algo que está enfrentado y está en contra. Pero en realidad es la tensión que Pablo ve que hay en el plan de Dios, ¿sí? Y que no podemos dejar de mirarlo. Dios es el que salva, entonces Dios es el que obra. Pero del otro lado, desde el punto de vista humano, nosotros siempre miramos la salvación más allá de la elección como algo volutivo. Yo decidí aceptar a Cristo, yo decidí congregarme. ¿Sí? Y esa tensión se sigue produciendo en la Biblia, aún cuando dice que Dios me ve como un hombre y una mujer santo, y por otro lado, desde el punto de vista humano, me alienta a que yo debo perseverar en la salvación. No debo retroceder, no debo volver atrás, no debo volver al pecado. ¿Por qué? Porque a veces estas dos posturas se presentan separadas y como algo que están en contra. Y Pablo no lo presenta como algo que está en contra. Los presenta como los dos puntos sobre los cuales nosotros debemos meditar. Dijo alguna vez un autor, debo servir a Dios tranquilo porque la salvación no se pierde, pero debiera tener la actitud diaria de vivir como si la salvación se perdiera. ¿Por qué? Porque eso me hace estar atento a las artimañas del enemigo. ¿Qué pasa con los que interpretan que la salvación simplemente es de parte de Dios y una obra de Dios? Que si yo soy salvo, no hay nada que me pueda hacer perder la salvación. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente al pecado? Es una forma licenciosa de decir, puedo hacer lo que yo quiera, si Dios ya me salvó. Por eso necesitamos esta otra tensión. Perseveremos en la salvación, perseveremos en la santidad. Dios nos perdonó nuestros pecados, pero la Biblia dice que si hemos pecado, tenemos que confesar nuestros pecados y acudir al único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Bueno, seguramente cuando desarrollemos los textos vamos a entender un poco más o nos confundimos un poco más. ¿Sí? Igualmente vamos a tratar de usar los miércoles, como siempre digo, ir explicando algunos términos que son interesantes y que deben traer paz a nuestro corazón. La idea es que usted no se vaya preocupado esta mañana, se vaya confortado, consolado, sabiendo de que usted es una persona que ha sido perdonada, salvada, pero que va a perseverar sobre esa salvación, ¿sí? Y sobre esa forma de vida. La mayoría de las doctrinas bíblicas están presentadas en pares dialécticos. Eso creo que lo mencioné el miércoles pasado. La mayoría de los sistemas teológicos son lógicos
y prueban con textos bíblicos solo un aspecto de la verdad bíblica. Tanto las doctrinas de Agustín y Calvino, que son teólogos que están en contra oposición, versus el semipelagianismo y el arminianismo, tienen elementos de verdad y error. Recuerde que cuando nosotros interpretamos la Escritura, siempre hay un error desde el punto de vista de nuestra pecaminosidad. Por eso la Biblia no es de interpretación privada, no es lo que yo creo. Así nacen las sectas. Lo que yo creo y lo que yo digo es la verdad. ¿Están de acuerdo? Somos una gran familia. ¿No están de acuerdo? Fuera. Váyanse a otra parte, busquen otro lugar. Pero acá vamos a estar lo que creemos en esto. Por eso compartimos la meditación bíblica. Por eso es que tenemos que tener reflexión bíblica. Para que vayamos buscando los puntos en común cuando a veces tenemos diferencias. Recuerden, todas las interpretaciones teológicas tienen puntos de verdad y puntos de error. Usted parece los puntos de verdad, no se paren los puntos equivocados. La tensión bíblica entre doctrinas es preferible a un sistema teológico racional, dogmático y que usa textos bíblicos solo para probar su punto, que eso es lo que pasa con las discusiones teológicas. Tomo ciertos versículos de la Biblia para defender mi postura, pero los otros versículos donde mi postura no está clara, y al contrario, hay como otro paso allá al frente, los dejo de lado. Entonces, o tomamos toda la Biblia, o no usemos la Biblia directamente. No forcemos la Biblia a tener un sistema interpretativo preconcebido, ¿sí? Por eso es bueno que cuando usted lee, estudia o medita un pasaje, si hay alguna cosa que le produce duda, no se quede con esa duda. Pregunte, ¿sí? Consulte, para que todos podamos crecer. El capítulo 9 del versículo 30 al 33 es un resumen del capítulo 9, pero es el tema del capítulo 10. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Lo leemos en dos versiones, por favor. ¿Lenguaje actual? ¿Sí? Dice: Yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios, y el Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Bueno. Les digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me confirma que esto es verdad. Me duele el corazón y siento día y noche un gran dolor. Estaría dispuesto a condenarme eternamente lejos de Cristo si con ellos mis hermanos, los de mi propia raza, se salvaran. El pueblo de Israel fue adoptado como hijo de Dios. El Señor le mostró su gloria divina. Le dio los pactos, la ley, el culto y las promesas. Los israelitas son descendientes de los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea para siempre. Amén. Amén. Bueno, los versículos 1 y 2 forman una sola oración gramatical en el original, en el griego. Pablo está dando varias razones de cómo ellos, la iglesia de Roma, podían saber que él les estaba diciendo la verdad. ¿Sí? Primero, por su unión con Cristo. Aquellos que estamos unidos a Cristo no podemos estar divididos.
¿sí? Más allá de que por términos de organización algunos sean de esta corriente, de la otra. Pero en términos generales no debiéramos tener posturas irreconciliables. Porque el punto de inflexión y de unión es Cristo. No es lo que yo pienso, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, yo he logrado unir a toda esta gran familia del centro cristiano que haría Jesús. Si el punto de unión soy yo, usted está en el horno. Y lo más seguro es que puede ir a parar al horno. No a ese horno de fuego ardiente. Pero si nuestro punto de unión es Cristo, las diferencias se tienen que aclarar, las diferencias se tienen que limar. Otra cosa importante, ¿sí? Las conciencias guiadas por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita en mí, yo no puedo tener problemas con mi hermano. O no puedo tener problemas con otros ministerios, con otros pastores. Porque tenemos un Salvador en común y tenemos un Espíritu Santo en común. El Espíritu Santo no va a estar en oposición a otro que tiene el Espíritu Santo. Pueden haber diferencias, pero esas diferencias no son excusa para mantener la división, la enemistad. Lo otro también que Pablo dice, bueno, sus profundos sentimientos por Israel, que quedan claros en el versículo 2. Pablo está diciendo con sinceridad, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es como yo. Usted me ve acá poniendo el 100% para la obra del Señor, visitando, discipulando. Pero yo tengo un gran dolor y una gran carga. Que no todos mis hijos han confesado a Cristo como su Salvador. Pero no puedo andar caminando por la vida con las carilinas, llorando. Pablo tampoco, él no andaba llorando. Pero en su carta sí expresa su preocupación y su dolor. Aparte, no es simplemente un israelita que está predicando el Evangelio. Es un israelita que ha sufrido el desprecio de su nación por causa del Evangelio. Es como si yo me volviera a Chile, quisiera compartir el Evangelio. No, usted no es bienvenido, váyase. Usted es argentino, ¿cómo se dice? Váyase. Claro, usted dirá, yo me vendría enojado. No, yo me vendría con un dolor y una tristeza en mi corazón. ¿Por qué Pablo tiene que afirmar que decía la verdad y que no mentía? Dijo esto por muchos, especialmente los judíos, porque los judíos dudaban que él amara realmente al pueblo de Israel. Por todas partes los líos que Pablo tenía, lo vemos en el libro de los Hechos, siempre es con los judíos. Era considerado el peor enemigo de la nación judía y lo tenían como un traidor, una amenaza, un apóstata de la ley de Dios y un hereje. Si leemos allí en Hechos capítulo 24, versículo 5, Tértulo lo acusa a Pablo delante del gobernador Félix diciendo: hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Se ve que Tértulo había entrado a Google y había visto todos los lugares donde Pablo tenía problemas. ¿Sí? Los judíos principalmente no podían creer que él amara a su nación. ¿Sí? Por eso Pablo le dice, le digo la verdad. La versión latinoamericana dice, les hablo sinceramente en Cristo Jesús. Mi conciencia me lo asegura en el Espíritu Santo. Yo siento mi corazón muy triste y adolorido en bien de mis hermanos. Pablo, él creía y estaba seguro que tenía un llamado y un mandato especial del Señor. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22, o en Gálatas 1:1. Él era un apóstol y hablaba con autoridad divina. Compartía el dolor que Dios sentía por los incrédulos y el terco Israel. Ellos, los judíos, habían tenido muchas ventajas
Y esas ventajas las vemos en los versículos 4 y 5. ¿Se acuerdan, no, lo que leímos? Todo lo que Israel experimentó de parte de Dios, ya lo vamos a ver. El versículo 3, ¿sí? Pablo expresa un deseo, porque yo deseara, pues desearía yo lo mismo, desearía yo mismo, pues hasta quisiera estar yo mismo, pues desearía ser yo mismo. Pablo sentía dolor por el pueblo de Israel. Y él decía que si su separación pudiera afectar para que Israel sea incluido en esta gran salvación, él estaba dispuesto a hacerlo. Bueno, es como la oración intercesora de Moisés en Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 35. Una oración intercesora por su pueblo. Ahora les pregunto en esta mañana, ¿hasta qué punto usted está intercediendo por su familia? Y no hablo simplemente por los más cercanos, hablo por aquellos que están más lejos. ¿Está llorando por ellos a los pies del Señor? ¿Está rogando por ellos a los pies del Señor? La iglesia tiene una tarea sacerdotal que es de interceder por los que se pierden. Hubo un hombre en Escocia, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre, estoy medio olvidado porque hace rato que dejé de leer un poco de historia de la iglesia para leer otras cosas que me ayuden más en mi desarrollo o en mi función hoy, no ahora, más que ahora el pastor David no está. Antes me tomaba 2 domingos de flan, ¿no? Total predica el pastor David, hoy no, es 3 por 1, ¿sí? Es un poquito más intenso. Y él en su oración llegó a este punto en su corazón: dame Escocia o me muero. O sea, él no quería que sus familiares fueran salvos, que sus vecinos fueran salvos, que su ciudad fuera salva. Él sentía una carga y una pasión en su intercesión de decir: Señor, dame Escocia o me muero. Bueno, ese hombre, o Dios a través de ese hombre, produjo uno de los grandes avivamientos en Escocia. Dice que era tal la presencia de Dios en la vida de ese hombre, que cuando él entraba a los bares, los borrachos se ponían a llorar y confesaban su alcoholismo, confesaban sus pecados delante de Dios. No era el hombre, era la presencia de Dios en ese hombre. Estamos en el siglo XXI. Hoy algunos dicen ser que son ungidos y todo ese tipo de cosas, pero son ungidos dentro de un ámbito donde ellos se mueven muy bien. Su plataforma, su grupo musical, sus luces. Bueno, cualquiera es Gardel jugando de local. Pero acá hablamos de un hombre que él salía a la calle y a veces transitando la calle, gente salía de su casa pidiendo perdón a Dios y arrepintiéndose de sus pecados. Porque eso es lo que produce la presencia de Dios. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Convicción de pecado, confesión de pecado, arrepentimiento de pecado, conversión de pecado. Un cambio de actitud. Pablo dice ser anatema, separado de Cristo. NBI dice ser maldecido y separado de Cristo para beneficiar a su pueblo. Dios habla hoy, dice, bajo maldición, separado de Cristo. Usted sabe que la etimología de la palabra santo es apartar algo para Dios y para su uso, para el uso de Dios. Este mismo concepto se relaciona a estos términos cuando hablamos de maldición. Algo o alguien son apartados para Dios. Pablo estaba seguro que Dios lo había apartado. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted está seguro que Dios lo ha apartado? ¿Que ha apartado su vida? Y hablando en términos generales, porque hablo en términos generales, no estoy dirigiendo a ninguna persona en particular. Si tuviera que hacerlo, le diría, che, podemos tomar un café y charlarlo. El Señor me dijo o me mostró esto, pero hablo en términos generales para que nadie se apropie, alguien le fue con el chisme al pastor. No, acá no.
Yo no me manejo por chisme. Si vos estás seguro que Dios te ha apartado y te ha separado para su uso, ¿qué haces practicando el pecado entonces? Si Dios cuando nos aparta del pecado para que vivamos en santidad. Usted sabe que el ser separado puede ser una experiencia positiva o también una experiencia negativa. Vamos a leer Levítico 27, 28. Después alguien que busque Romanos 9, 3. Bueno, ya lo leímos, no busque nada. Si quiere leer sobre la experiencia negativa de ser separado, lea Josué capítulo 6 y capítulo 7. ¿Qué nos dice Levítico 27, 28? Bueno. Dice, sin embargo, cualquier cosa consagrada al Señor, ya se trate de personas, animales o tierras, no será vendida ni recuperada, porque es cosa santísima delante del Señor. Bien. Es interesante este concepto. Yo no quiero detenerme a hablar mucho de lo que dice Levítico. Dice que todo lo que sea separado para el Señor no podrá Ser vendido o rescatado. No podrá ser vendido o rescatado. ¿Qué quiere decir rescatado? Se ha traído de vuelta lo que era. Correcto, ser recuperado. Ya no puede ser recuperado. Y esto tiene que ver mucho con la salvación, hermano. Si Él nos separó para la salvación, ya no podemos volver al pecado. Transitamos la senda de la santidad. ¿Seguimos luchando con el pecado? Sí. ¿Seguimos tirando pecado afuera? Porque la Biblia nos empieza a mostrar pecados que están un poquito más escondidos en nuestra vida. Yo siempre digo, ¿no? En mi país, de donde yo vengo, dejar de fumar y tomar vino es una de las cosas más santas que puede hacer un cristiano. Pero después siguen toda su vida pelando al vecino, hablando mal del otro, si pueden afanar algo lo afanan, no tienen problema con eso. Pero es como que, entonces, pasamos de lo visible y Dios empieza a trabajar con nuestro pecado invisible. Ese que nadie lo ve, ese que nadie lo puede tener certeza, pero que tiene que ver con nuestra mente y lo que pensamos. Bueno, Romanos 9.3, ¿alguien lo puede leer, por favor? Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Bien, acá está en un contexto negativo. ¿Por qué está en un contexto negativo? Cuando Pablo dice, yo quisiera ser apartado, anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Bien, tiene que ver con maldición, según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se destinaba a muerte a las personas y a la destrucción a las ciudades que se les imponía el anatema. Estos días pasados, estamos leyendo Levítico en casa, hablaban sobre las manchas en la pared, en la cabeza, ¿no? Y cómo el sacerdote tenía que observar si la mancha continuaba y aparecía un color, bueno, esa persona tenía que ser apartada, hasta que se definiera si era lepra o qué era. Lo mismo la mancha en la casa. Si la mancha continuaba en la pared, tenía que ser bajada toda la casa, los escombros tirados fuera de la ciudad y había que hacer una casa nueva. Qué bajón, ¿no? Hoy día si fuera por manchas, tengo varios anatemas en casa. Bien, me refiero a cosas que yo uso, no van a pensar que me refiero a mis hijos, no estoy diciendo eso. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿No valoraba la misericordia de Dios que Él lo libró del anatema para querer ser anatema por sus parientes? ¿Sus parientes valen más que la salvación? Yo creo que Pablo lo que está demostrando con esta actitud
es el punto en el cual estaba su vida espiritual. ¿Por qué? Porque solo una persona llena de Cristo puede hablar así. Porque Cristo hizo justamente eso. Se hizo anatema, se hizo maldición por amor a su pueblo. Y cuando digo su pueblo no me refiero a Israel, me refiero a la humanidad. Cristo se hizo maldito, fue separado de Dios por amor a la humanidad. Entonces lo que Pablo expresaba era la plenitud del amor de Jesucristo que habitaba en él. Cuando nosotros, amados hermanos, comenzamos a sentir tal amor de Cristo en nuestras vidas, estamos dispuestos a morir por otros. Comillas, no le tenemos miedo a la muerte. Porque lo que Pablo dice, yo quiero tomar el lugar de Cristo y ser maldecido, castigado por Dios, para que mis hermanos puedan ser salvos. Creo que eso nos da un parámetro para ver en qué nivel está el amor de Dios en nuestra vida. A veces nosotros confundimos el amor de Dios con nuestro propio amor egoísta. Bueno, los versículos 4 y 5 aclaran con detalle gráfico los privilegios, así se dice, que tenía Israel. Entonces, esos privilegios que Pablo enumera, menciona, hace más evidente la culpabilidad a la luz de todas las ventajas. ¿Qué nos dice Lucas 12:48? Lo leemos. Lucas 12:48. Dice: pero el sirviente que, sin saberlo, hace algo que merece castigo, recibirá un castigo menor. Dios es bueno con ustedes y espera que ustedes lo sean con Él. Y así como Él se muestra muy generoso con ustedes, también espera que ustedes le sirvan con la misma generosidad. Reina Valera del 60 dice: a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Dios a su pueblo Israel le dio mucho. Cuando demandó, no encontró respuesta. Versículo 4 habla de que son israelitas. Bueno, este era el nombre del pacto del Antiguo Testamento para la semilla de Abraham. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel después de un encuentro crucial con Dios. Génesis 32:28. Se convirtió en el título colectivo para la nación judía. Su raíz puede venir de una palabra que significa que Él triunfe. Y cuando se refiere a Él, se refiere a Dios. Entonces, el nombre de Israel es que triunfe Dios en Él y no las artimañas de Él. ¿Se acuerda cómo era la actitud de Jacob? Él siempre iba 2 pasos adelante. Mi hermano va a llegar cansado. Yo le voy a preparar esta comida y cuando él venga con hambre y me pida que le convide, sácate. Le cambio la primogenitura por el plato de comida. Si usted me dice, ¿a quién se parece más usted, Pastor Leo? ¿A Jacob, a Esaú? Yo soy Esaú. Yo por cualquier plato de comida no sé qué sería capaz de dar. De hecho, a veces hasta pago la cuenta en los restaurantes. Hasta el punto que llego por querer comer, ¿no? Sí, porque otros inventan el pelito, la esponjita de acero y miren lo que encontré y no pagan. Esos son Jacob. Yo soy Esaú. Bien. ¿Qué recibimos de los israelitas? Porque lo que ellos recibieron, lo recibimos nosotros ahora en Cristo. ¿Qué es lo primero que menciona? Versículo 4. Bien. La adopción, de los cuales son la adopción, ellos eran los hijos del reino.
pero nosotros fuimos añadidos en esa adopción. Literalmente el texto debiera decir a quienes pertenece la adopción como hijos. Bueno, en el Antiguo Testamento cuando se habla de hijos, usualmente se refiere a los ángeles. Hay algunos versículos ahí, pero no se los voy a dar para que lo lean. Mientras que cuando se habla de singular, o sea, de hijo, se refería al rey de Israel, al Mesías, o a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando habla de hijos o de hijos, se refiere a alguien que pertenece a la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. En términos generales, globales, iglesia. No nos referimos, cuando hablamos de iglesia, no nos referimos a este grupito, porque si no, es como que estamos excluyendo a aquellos que no congregan con nosotros, como que ellos no son hijos. No, cuando decimos que la iglesia es la familia de Dios, nos referimos a todos los creyentes, en todos los tiempos y en todas las edades también. La metáfora principal de Pablo para hablar de la salvación era la adopción, mientras que Pedro y Juan usan la metáfora de nacer otra vez o nacer de nuevo. Ambas metáforas son tomadas de la familia. No son metáforas de la cultura judía, son metáforas de la cultura romana. La adopción era un procedimiento costoso que llevaba mucho tiempo realizar bajo la ley romana. Pero una vez que una persona era adoptada, la persona era considerada una nueva persona que no podía ser legalmente desheredada, no podía ser mandada a asesinar por su padre adoptivo. O sea, no había vuelta atrás. ¿Qué otra cosa más? La adopción. ¿Qué más? La gloria. ¿Cuál gloria? Gloria Gaynor, Gloria Trevi, Gloria Estefan, Carmen Gloria. ¿A quién se refiere? La gloria de Dios. Ya dijimos esto, la raíz hebrea para gloria significa ser o estar pesado, lo cual es una metáfora de algo que es valioso. ¿Sí? Y puede referirse a esto, cuando se habla de la gloria, cuando Pablo habla acá de la gloria, puede referirse a Dios revelándose a sí mismo en el monte Sinaí, Éxodo 19 del 18 al 19, o también puede referirse a otra cosa, a la nube Chequina o Chequiná. ¿Se acuerdan cuál era esa nube? ¿Qué función cumplía esa nube? ¿De darle sombra a los israelitas en el desierto? Bien, sí, darle sombra, sí. Pero hay una canción que dice, siguiendo la nube de tu presencia. Bien, muy bien. No solamente los protege, sino que los guía. Cuando ellos hacen el tabernáculo, ¿cuál era la orden? Cuando la nube se detuviera, ahí los levitas y los otros laburantes empezaron a armar el tabernáculo y todo. Estaban terminando de armarlo y la nube se movía. Vuelta a desarmarlo. Bueno, no creo que Dios hubiese hecho eso con ellos, ¿no? Pero les marcaba los tiempos en que tenían que avanzar y detenerse. ¿Sí? Bueno, lo mismo hace Cristo con su iglesia a través del Espíritu Santo. Marca cuando tenemos que avanzar e ir. Hoy hay un concepto de que la iglesia tiene que crecer y tenemos que ir hacia adelante y tenemos que generar trabajo y actividades y ganar almas y esto que lo otro. De solo decirlo, mire, me canso. Alguien dirá, está fuera de estado. Ojo con lo que va a decir. El otro día, 5 o 6 horas caminando, 25 kilómetros caminamos, 24, bueno, 23 kilómetros caminamos en un día. Y algunos no le tenían fe al gordito. Entonces tenemos que tener la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos marca y nos dice, avancen muchachos, no, deténganse. Yo a veces cuando escucho
escucho hablar a otros colegas y a mí me toca hablar, yo pienso, la mayoría debe pensar, pero tan poco crece la iglesia de Dios. Bautizan 2, nosotros bautizamos 30, 40 en el año. La gran diferencia es que la mayoría de los que acá han sido bautizados, si no se fueron a otra ciudad, siguen congregando en la iglesia. Cuando a veces uno revisa esos 30, 40 que fueron bautizados después de 6 meses o un año y los contás con los dedos de la mano, y a veces te sobran dedos. O sea, si siguen los 30 o los 40, gloria a Dios. ¿Me voy a sentir mal yo? No, en ningún caso. Dios siempre nos va a dar en su justa medida lo que nosotros necesitamos para seguir trabajando. Entonces, la Chequina era la nube que los guiaba en su peregrinación por el desierto. Yahvé, Jehová, de una manera única se reveló a Israel. La presencia de Dios era definida como su gloria. Lo podemos leer en 1 Reyes 8, 10 y 11 o en Ezequiel 1, 28. ¿Qué dice Pablo escribiéndole a los romanos? Creo que en el capítulo 3 o en el capítulo 6. Nosotros estábamos alejados de la gloria de Dios. Pero ellos no. Tercero, los pactos. Bueno, acá tendríamos prédica y prédica para hablar de cada uno de los pactos en el Antiguo Testamento. El pacto de Abraham, Isaac, Jacob. El pacto con David. Lo maravilloso de cada uno de estos pactos, comenzando desde Abraham, es que cada pacto que Dios hacía con la persona individual iba agregando un detalle que antes el pacto no tenía. ¿Sí? A Abraham se le dijo una cosa, a Isaac se le dijo lo mismo que a Abraham, pero algo más, y así. Es como que a medida de que van avanzando el crecimiento del pueblo de Israel, las promesas se van ampliando, el pacto se va ampliando, y siempre el pacto es beneficioso ¿para quién? Para Israel. Para Israel. Bueno, creo que el punto máximo del pacto de Dios con su pueblo es el derramamiento de la sangre de Cristo, en lo que es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque nos recuerda el por qué somos salvos, por el sufrimiento del cuerpo de Cristo, por ser partido, dañado, herido, y por el derramamiento de su sangre. Esa sangre y ese cuerpo el que nos garantiza un nuevo pacto con mejores promesas, como dice Hebreo. Otra cosa que nos heredaron los judíos. ¿Qué otra cosa? La ley. Ah, pero pastor, si nosotros no vivimos en la ley. Yo no dije que teníamos que vivir en la ley. ¿Pero tenemos la ley en nuestra Biblia? Sí. ¿Y para qué la tenemos? ¿Para qué la tenemos? ¿Para conocer qué? Para conocer lo antiguo Para guiar. ¿Guiarnos a quién? ¿O a quién? A que necesitamos un Salvador. Bien. ¿Y cómo se llama ese Salvador? Recuerden siempre lo que Jesús dijo. Ustedes hierran y se equivocan porque ignoran las Escrituras. Las Escrituras hablan de todo el Antiguo Testamento. Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Por ejemplo, en el pasaje que hoy meditábamos, una de las primeras cosas que recordé, el sacrificio de Cristo. David estaba en un momento en el cual la gente se le moría. Había que hacer algo para detener la mortandad. ¿Qué se le ocurre? Un sacrificio. ¿Por qué? Porque el ángel se detuvo ahí. Entonces él en gratitud quiere hacer un sacrificio.
¿Por qué la ira de Dios se detuvo en vez de condenarnos y castigarnos? ¿Por qué se detuvo sobre nosotros? Porque hubo un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Así como los sacrificios antiguos cubrían el pecado de ese año del pueblo de Israel, el sacrificio de Cristo vino a cubrir nuestros pecados para toda la vida. Bueno, la ley podría referirse a cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, Éxodo 19 al 20, el desarrollo de la adoración en el templo, o posiblemente al tabernáculo durante la peregrinación en el desierto, Éxodo 20 al 40 y Levítico también. ¿Qué otra cosa más heredamos? El culto. ¿Con qué tiene que ver el culto? ¿Con las ofrendas y sacrificios? Bien, tiene que ver con la adoración, con la alabanza, con los salmos, con las ofrendas. Pastor Leo hablando de plata. No estoy hablando de plata. El culto tiene que ver con eso, la adoración, la alabanza, los salmos, las ofrendas, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa más? Las promesas. ¿Por qué? Porque Dios ya en el Antiguo Testamento había revelado sus futuros planes. Si lee Romanos 1:2, Hechos 13:32, Tito 1:2, Hebreos 1:1, Dios en el Antiguo Testamento ya había revelado sus planes. Debido a que el pacto es citado con anterioridad, entonces las promesas tal vez se refieren al Mesías. Y en el Antiguo Testamento hay dulce para hacer con todas las citas. Génesis 3:15, Deuteronomio 18:15, 18 al 19, Segunda de Samuel capítulo 7, Salmo 16:10, Salmo 118:22, Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 11 del 1 al 5, Daniel 7:13 y 27, Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 5, Zacarías 6 del 12 al 13, Zacarías 9:9, Zacarías 11:12. Todas promesas que apuntan a la venida de Cristo y que usted va a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Estas promesas son incondicionales como condicionales. Ellas son incondicionales en cuanto a Dios, porque la gracia de Dios está para salvar, pero son condicionales por parte del ser humano. ¿Por qué? Porque se necesita fe y se necesita obediencia para permanecer bajo esas promesas. Solo Israel tenía la revelación de Dios antes de la venida de Cristo. Tanto las promesas terrenales como las eternas, promesas de bendición y promesas de la presencia de Dios. Ellos las tenían desde el vamos. Nosotros no. ¿Qué otra cosa más nos heredaron? ¿Sí? Es interesante porque Pablo dice, de ellos son los patriarcas. Porque si decimos que nosotros heredamos los patriarcas, entonces hoy en el centro cristiano, ¿qué haría Jesús? Ya no se llaman más pastores. Ahora el título va a ser patriarca. Pero Pablo con mucha sabiduría e inteligencia dice, de ellos eran los patriarcas. Queriendo decir con esto que ya no existen más patriarcas. ¿Sí? Pero cuando leemos la historia de estos patriarcas, vemos el plan de Dios y su relación de Dios con ellos. A mí lo que más gozo me produce cuando leo la historia de Abraham, Isaac y Jacob es que ellos fallaron. Entonces eso me da changüí a mí de que yo también puedo fallar. Pero ojo, puedo fallar por ignorancia, por error. No haciendo cuenta de decir, bueno, me voy a mandar una total. Dios me perdona como perdonó a Abraham, a Isaac y a Jacob. No es así. No es así. Bueno, de hecho la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. Entonces estamos ligados. ¿Sí? ¿Por qué somos hijos de Abraham?
Bien, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Que por medio de la fe nosotros somos salvos. Bien, ¿y la fe es qué? La fe lleva a traer justificación. ¿Pero qué es la fe? La convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Muy bien. A Abraham se le dijo: sal de tu tierra y a tu parentela a la tierra que yo te daré. Abraham podría haber dicho: mostrame el mapa. A ver dónde está el lote. ¿Cómo sería la mensura hoy, no? No, tiene otro nombre. Mostrame la hoja catastral de la tierra que me vas a dar. Él creyó y salió. Hoy día nosotros creemos en cosas que no hemos visto. Uy, ahora le va a entrar la duda a alguno. Pero ¿por qué tenemos convicción? Porque Él lo prometió. Porque Él lo prometió. ¿Sabe por qué tenemos convicción? Porque Él nos ha dado una garantía de sus promesas. ¿Cuál es esa garantía? El Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo produce convicción en nosotros, aunque no hayamos visto. ¿Sí? Bien, después se nos dio ¿qué cosa? Que lo habían dicho. A Cristo. Porque dice: y de los cuales, según la carne, según vino de los judíos, ¿no? Esto se refiere al linaje físico del Mesías, del ungido, del siervo especial, escogido de Dios, quien cumpliría las promesas y los planes de Dios. Eso es lo que nos va a decir el capítulo 10, versículo 6 de Romanos. Bueno, ya sabemos que el término Cristo es la traducción griega de una palabra hebrea que significa ungido. En el Antiguo Testamento había 3 grupos de líderes que estaban ungidos con aceite especial, apartados para ello, o sea, anatema, o sea, santos. Los primeros, los reyes de Israel; segundo, los sumos sacerdotes; y tercero, los profetas de Israel. Era un símbolo para decir que aquella persona había sido escogida y equipada por Dios para su servicio. Increíblemente, Cristo cumplió estos 3 oficios ungidos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro profeta, que nos trajo la palabra de Dios, y ¿qué más? Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos. Bueno, de los siglos. Bien, Él es la revelación. Bueno, ¿quiere leer sobre esto? Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 30. Él es la revelación completa de Dios, porque Él era Dios encarnado. Muchos dicen que estos primeros versículos de este capítulo 9 también son como un credo, ¿sí? Que marcan todas las promesas de Dios, todas las cosas que Dios le dio al pueblo de Israel, y que todo eso nosotros hoy lo hemos heredado por la fe. Pero se dice esto por la forma en que termina, porque vino Cristo por medio de los judíos, el cual es Dios sobre todas las cosas. Reafirma la deidad de Cristo y termina diciendo: bendito sea por siempre. Amén. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando nos reunimos como iglesia y que debemos hacer individualmente es bendecir a Dios, es bendecir a Cristo, es bendecir al Espíritu Santo, es bendecir la palabra de Dios. El otro día, en esos benditos comentarios de Facebook, leí una burrada que hasta me dio valor para comentarla. Hasta ahora nadie me respondió. Una persona dijo que el autor
está por sobre lo escrito, refiriéndose a la Biblia. El autor, Dios, está por sobre el libro, por sobre la revelación. Es una burrada porque la Biblia nos revela a Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede estar por sobre su propia revelación? Que Dios nos ayude, amados hermanos, en este tiempo que nos queda todavía de vida. Sigamos aprendiendo, sigamos conociendo a Dios. Mientras más le conozcamos, ¿sabe qué es lo que se va a producir en nosotros? Más nos vamos a abrazar a Él. Más ganas de servirle vamos a tener. Y lo más maravilloso, no vamos a tener miedo a los impedimentos para cumplir nuestro llamado y nuestro ministerio, porque la iglesia de Dios en su misión nunca se frenó por ninguna causa, se readaptó, se reacomodó, pero siguió adelante. Que este tiempo sea un tiempo en el que sigamos conociendo a Dios hasta que Él regrese, y recién cuando estemos delante de su presencia vamos a poder, digo yo, no sé si será así, pero vamos a poder preguntarle muchas cosas, muchas dudas. Y seguramente Él en su amor nos va a responder y nos va a clarificar todo. Pero en definitiva, si usted se pregunta ¿por qué una persona como usted merece que Dios la salve y la perdone? Es porque Dios le ama. Es simplemente por eso. A veces usted ha visto esos matrimonios medio disparejos, ¿no? Donde él o ella son, como dijo la Biblia, y Lea tenía lindos ojos. Por no decir que no era completamente bella, dice, tenía lindos ojos. En esta relación de Dios conmigo, yo me siento siempre el más feo. Y Dios es el más lindo. Y siempre sigo preguntando, ¿por qué yo? Si era tan feo y había otros tan lindos, ¿por qué me elegiste y me llamaste a mí? Pero no vivamos dando vuelta en esa pregunta. Seamos agradecidos por la elección de Dios. Seamos agradecidos por el llamado de Dios. Seamos agradecidos por las bendiciones que Dios nos permite vivir y disfrutar. Nuestra vida en la tierra no es perfecta a causa del pecado, pero por lo menos en nuestro corazón y en nuestra mente tratemos que nuestra vida siempre sea perfecta y agradable delante de Dios. Oramos. Querido Dios, gracias por la oportunidad en esta mañana de compartir tu palabra y de poder, Señor, compartir, dar, Señor, lo que ella nos dice. Señor, sin duda que así como Israel fue elegido, nosotros también hemos sido elegidos y hemos sido llamados. Señor, permítenos pensar, meditar en la gran responsabilidad que significa ser tus hijos, ser tu pueblo, ser los llamados, ser los elegidos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día para ser agradecidos y poder bendecirte con todo nuestro corazón por todo lo que tú haces, estás haciendo y harás en favor de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, te bendecimos, te damos todo honor a ti en esta mañana. Bendice tu iglesia, tu pueblo. Señor, bendice cada hogar y cada familia. Bendice, Señor, en este tiempo, que muchos sean los añadidos para la salvación, Señor, y que muchos menos sean los que vayan a condenación. En el nombre de Jesús.